Hola gente, bueno, en este video quiero contar todo acerca de cómo fue trabajar como agente inmobiliario teniendo 19 años, siendo una de mis primeras experiencias laborales y la primera experiencia trabajando como en una empresa seria con procesos y demás. Creo que me parece oportuno arrancar por el inicio, explicar un poco por qué el rubro inmobiliario, por qué llegué a donde llegué y cómo surgió esto, ¿no? Yo en agosto de 2025 estaba en vacaciones de invierno y tenía todo aprobado, estaba sin hacer nada y dije que podría ser muy importante o muy necesario empezar mi carrera laboral, ¿no? Porque sentía que estaba al pedo y que tenía tiempo para hacerlo. Así que en ese momento pensé qué es lo que me gustaría a mí. Primero, lo que quería yo era formar mi carrera profesional y más que nada ganar experiencia en lo que a mí me interesa. No me interesaba el sueldo, no me interesaba la plata ni nada, sino que simplemente quería entrar en una empresa que luego me dé como cierta espalda en el currículum, ¿no? Y me gustó siempre el mundo de la construcción, el mundo de los edificios, de lo inmobiliario. Así que pensé que podía ser una buena oportunidad para arrancar en eso. Y arranqué buscando, le pregunté a Gemini, le dije, dame 20 inmobiliarias de Tucumán, con el mail, todo. Y les mando un mail como presentándome para trabajar con ellos, ¿no? A lo que empiezo a mandar el mail a todas las inmobiliarias que me había pasado Gemini. Y bueno, les decía, no busqué el mail, pero decía algo como que quería hacer como una pasantía en sus inmobiliarias, que no me importaba el sueldo, que quería trabajar gratis y que nada, con que me den el lugar y la experiencia yo iba a estar feliz, que tenía ganas de aprender y que tenía tiempo disponible para hacerlo, ¿no? A ese mail que mandé a 20, imagínense, yo desconocía casi todo del mundo inmobiliario, conocía realmente muy pocas cosas. Y yo creyendo que a 20 ya le estaba mandando a todas las que existían, pero no. Después con el tiempo me enteré que existen como 300 inmobiliarias en Tucumán, así que me quedé corto con 20. Pero de esas 20 me contestaron solo 3. 2 me agradecieron por el mail, me dijeron que actualmente no estaban interesados. Y la otra me llamó para una entrevista, muchos días después. O sea, yo ya había perdido las esperanzas, todo, pero llegó la entrevista. Fui a la entrevista y, como les digo, yo iba con la idea de trabajar gratis, de administrativo, de donde sea, de lo contable. Cualquier puesto a mí me servía, digamos. Pero como que me explicaron un poco cómo era que funcionaba el mundo de la inmobiliaria, de las comisiones y demás. Y me dijeron que ellos no trabajaban si no era por comisión. Ya tenían sus puestos de administrativo, de marketing, gente con sueldo fijo, ya la tenían, digamos. Entonces, como que no estaban interesados en sumarme desde ese lado y tenían que analizar si me sumaban desde el lado del agente inmobiliario a cobrar por comisión. Cuestión que me dijeron que ya iba a haber para otra entrevista y al final nunca llegó ese segundo mensaje. Y ahí quedó como ese anhelo de trabajar ahí en agosto de 2025. Después volví a las clases, como que lo dejé de nuevo tirado al intento de trabajar, pero ya a finales de octubre se estaban terminando las clases de nuevo y quería yo volver a intentarlo, quería insertarme en el mundo laboral y sabía que quería lo mismo que quería en agosto, que era ganar experiencia en algo que tenga que ver con lo que estaba estudiando. Yo estudio licenciatura en administración y contador público nacional y quería un trabajo que tenga que ver con eso. Así que a finales de agosto a mí me estaba saliendo en TikTok un jefe de una inmobiliaria. Como el dueño de una inmobiliaria me salió mucho en TikTok y yo lo veía y decía, qué interesante este vago, me parece piola.
me gustaría trabajar con él. Así que agarré, lo busqué en Instagram y le mandé un mensaje. Un mensaje muy parecido a lo de los mails que había enviado antes, que decía: hola, ¿cómo estás? Quiero trabajar con vos, soy Leandro. No me interesa ganar plata, quiero que sea totalmente por la experiencia y demás. Así que si me añadís a tu equipo ya me está ayudando un montón. Y por suerte me contestó, me dijo: hola Leandro, sí, me interesa mucho lo que me contás, venite un día y te hago una entrevista. Eso habrá sido principio de noviembre, ¿no? Voy a la primera entrevista y en el momento, esa primera entrevista no me atendieron. O sea, me dijeron: no, mirá, volvete otro día, hoy no. Y me sentí muy mal esa vez que no me hayan atendido, porque yo de por sí venía con una situación personal que me afligía mucho y que yo siento que valoro mucho el tiempo de las personas, y ese día sentí como que no habían valorado mi tiempo. Yo había ido a ponerle que me había citado a las 10 de la mañana o a las 9, y una hora después me dijeron esto de que no, que hoy no iba a hacer la entrevista, que vuelva otro día. Volví, salí, lloré, me puse súper mal, porque como les digo, sentía que no me estaban valorando el tiempo y era muy triste. Me decía: siempre lo intento y nunca se da como quiero que se dé. Y después volví a mi casa, pero me calmé un poco y dije: bueno, lo seguiré intentando. Así que fue la segunda entrevista, ahí sí pude estar. También me atendieron después de unas media hora después quizá, y después de 2 entrevistas, 3 entrevistas, quedé para el trabajo. Y me acuerdo que yo empecé junto con otro chico también que iba a trabajar, iba a empezar el mismo tiempo que yo, el mismo día, todo. Y era como la idea de ir comparando el desempeño de cada uno, ¿no? Me acuerdo que empecé el 17 de noviembre y justo ese día yo rendí un parcial, un parcial difícil, me acuerdo, de matemáticas, y rendí. No, mentira. Fui al trabajo y después del trabajo, que era mi primer día, fui a rendir. Y algo que me sorprendió bastante de ese primer día y de las primeras semanas es que nadie me enseñaba nada. O sea, era como que yo fui y no sabía nada yo acerca del trabajo, de cómo funcionaba el hecho de trabajar de agente inmobiliario. Y nadie venía y me decía: che, mira, tenés que hacer esto, esto te va a servir, tenés que hablar de esta manera. Como que nadie me decía esas cosas que son básicas. Lo que sí había pasado era que el jefe, el dueño, nos había dado como un manual de operación, ¿no? Como un manual de estas cosas tenés que hacer. Y era como un manual bastante, no sé, era como medio, digamos. Y no abarcaba muchas cosas, era bastante vago. Y como que esos primeros días, esas primeras semanas fueron muy difíciles, pero yo estaba bastante motivado, así que dentro de todo la motivación como que restaba un poco y hacía una contraparte con lo difícil que era el día a día, ¿no? Y además, como les digo, yo venía con esta situación, entonces los días se me hacían bastante difíciles, pero los podía ir llevando. También tenía como una rutina muy armada y que me motivaba eso. Estaba como muy motivado de salir adelante y demás. Así que no fue tan... Fue un poco bastante llevadero, la verdad. Un poco bastante. Bueno, fue bastante llevadero, así que no tuve problema en cuanto a sentirme bien, digamos, ¿no? Sí me sentía mal en cuanto a no poder trabajar de la forma que me gustaría, pero me sentía bien en general. Y eso fue bastante importante. Entonces, como que las primeras semanas fue de aprendizaje, de mucho aprendizaje, de tratar de conocer cómo funcionaba el rubro,
cómo trabajaban mis compañeros, aprender de ellos, tratar de sacarle la ficha, ¿no?, al trabajo y demás. Y llegó como un mes después, un momento muy clave. Me iba a parar un poco porque se me cansó el brazo. Llegó un mes después, un momento muy clave que fue muy difícil. Fue como un golpe de realidad bastante duro. Y era que yo veía que trabajaba y no había resultados, ¿no? Como que, a ver, para quien no sabe, voy a contar un poco también cómo es el trabajo de agente inmobiliario. Vos, como agente inmobiliario, trabajás bajo la matrícula de otra persona, ¿no? Porque no podés ejercer la intermediación inmobiliaria si no tenés la matrícula. Entonces, como agente trabajás en base a la matrícula de otro. ¿Qué es lo que hace un agente inmobiliario? Un agente inmobiliario consigue una parte vendedora, es decir, alguien que quiere vender una propiedad, y consigue una parte compradora, es decir, alguien que quiere comprar una propiedad. Y en base a ese negocio que se da, vos cobras una comisión. Ese es como funciona el trabajo, ¿no? Y como es a comisión, no tenés seguro un sueldo, no tenés muchas cosas que se tienen en un trabajo en blanco. Entonces yo venía bastante desmotivado porque sentía que estaba lejos, ¿no?, de conseguirlo. Y yo sabía que en mi familia o en mi casa o yo mismo se necesitaba la plata. O sea, yo necesitaba ganar plata para ayudar a mi familia, como digo, para ayudarme a mí mismo, para tener yo mi propia plata. Y sentir que estaba lejos de eso era como bastante devastador. En ese momento que estaba muy mal, hablé con mi psicólogo, que es Sergio Esparrel. Le mando un gran saludo, no creo que esté viendo esto, pero le mando un gran saludo, hace mucho que no lo veo y me ayudó mucho. Hablé con mi psicólogo y hablé mucho acerca de la plata, ¿no? De pensar o manifestar, no sé si manifestar, pero vivir en abundancia y demás. Y como dejar de pensar a la plata desde la escasez, que era algo que yo hacía mucho. Decía, me falta, no tengo. Y empezar a cambiar esa mirada, que era como que me tiraba muy para abajo. Y bueno, gracias a Sergio pude llevar adelante esa semana medio triste. Y como que los días siguientes cambié un poco esa mentalidad y dejé de pensar así. Y justo ese cambio de mentalidad coincidió con mi primer y única venta. Por suerte, miren, ahí está el monumento a la bandera de Tucumán. Por suerte, eso que le estoy diciendo esa semana habrá sido el 15 de diciembre. Y para el 17 de diciembre, 18, 19, viene un compañero mío. Yo tenía una captación, que eso significa que yo había conseguido una parte vendedora, ¿no? De esto que les contaba, de que hay como conseguir al vendedor y conseguir al comprador. Bueno, yo había conseguido al vendedor, había hecho como videos, todo del departamento. Y habrá sido el 17 de diciembre que viene un compañero y me dice, tengo visitas que aparentemente están muy interesados. Voy a empezar a caminar un poco más lento porque siento que me agito. Tengo visitas que aparentemente están bastante interesados. Pero digo, buenísimo. Yo siempre trataba de no ilusionarme, no hacerme como la cabeza, decir sí, se viene. Y cuestión que habrá hecho la visita el martes y me dice, está muy interesado, quieren volverlo a ver. Lo vuelve a ver este cliente, el mismo cliente, el jueves con la esposa. Y el jueves me dice, hicimos la segunda visita, puede ser que reserven dentro de poco. Y para los que no saben, la reserva implica ya un compromiso de que lo va a comprar. Generalmente no se suelen caer las reservas, es decir que si una persona reservó, ya es lo más probable que compre. Así que cuando me dice que iba a reservar, dije, ok,
ahora sí puede ser que realmente se dé. Y al día siguiente mismo, lo visitaron el jueves por segunda vez, al viernes lo reservaron, así. Le habrá gustado mucho el departamento y lo reservaron. Y bueno, el viernes reservaron, y la reserva no implica que lo vayan a comprar dentro de poco. Generalmente una reserva, de la reserva a la venta suele haber unos días. También me voy a frenar acá. De la reserva a la venta suele haber unos días. A ver si lo pongo acá. Bueno, ahí está. De la reserva a la venta suele haber unos días o unas semanas, meses puede ser. Pero en este caso, por suerte, reservaron el viernes. Reservaron el viernes y el lunes lo compraron. Imagínense, ese lunes, me acuerdo, era un día lluvioso. Creo que fue el lunes 22 de diciembre. Día lluvioso, feo. El cierre estaba pactado para las 1 de la tarde. Yo había ido todo nervioso. Imagínense, era una comisión de $640 para alguien como yo, que jamás hubiese imaginado esos números. En el negocio inmobiliario se mueven números bastante grandes. Y ese día en la mesa, estar ahí mientras estaban comprando el departamento, siendo vos una de las partes que iba a cobrar la comisión, es como un shock bastante grande. Y más para mí, que soy bastante chico, estar viendo tanto volumen de plata me impresionó un montón. Imagínense que era un departamento de $50.000 que se negoció ahí un poquito, pero estar viendo cómo ponían taca un billete arriba del otro para comprarlo me pareció una locura. Y a día de hoy me sigue pareciendo mucho, ¿no? Todavía es bastante chocante. Así que así fue. Después volvimos con mi compañero, estábamos a unas cuadras de la oficina, así que nos volvimos caminando. Y bueno, llegamos a la oficina, cobramos nuestra comisión, y ya después de cobrar me fui a mi casa. Me acuerdo lo emocionante que fue que me den los $600, que encima les dije que la comisión fue de 640. Bueno, me dieron 600 nada más, porque no tenían para darme 40. Y a día de hoy, bueno, no me dieron esos $40, así que me quedé sin esos $40. Cuestión es que me volví a mi casa con mis queridos $600. Y me acuerdo que yo a veces iba en colectivo, y me acuerdo estar en la parada del colectivo en la San Lorenzo y 9 de julio. Me lo tomaba el bondi. Y me acuerdo llorar ahí en la parada, de no poder creerlo, de que había cobrado la primera comisión. No lo podía creer, realmente era una locura. Y me salieron las lágrimas de decir, wow, realmente lo conseguiste, ¿entendés? Era como decir, lo conseguiste, ¿entendés? Como una locura, la verdad. No quiero hablar mucho de esa primera comisión, porque me gustaría hacer como un video aparte, porque fue muy emotivo, muy lindo. Cuestión que se dio la venta en diciembre, y ya, bueno, volví a mi casa, súper emotivo con mi mamá, todo. Y ya para enero me bajoné un poco. Para enero volvió esto que me afligía, esta situación de la que les contaba antes. Volvió y me empezó a afectar personalmente y laboralmente. Ya iba al trabajo bastante bajoneado, como que no sabía bien qué hacer, como que iba y no terminaba haciendo nada. Entonces era como, y llegaba a mi casa y decía, no hice nada en el trabajo, debería hacer cosas, y no hacía nada. Era como bastante frustrante, digamos, en ese sentido. Eso fue casi que todo enero, salvo algunos días de motivación, de sentir progreso y demás, pero generalmente era como muy lineal todo, en el que no pasaba mucho. Y además era enero, ¿no? Que mucha gente se va de vacaciones, no había mucho movimiento, pero bastante mal en el sentido personal y laboral yo. Febrero empezó a remontar un poco, y en febrero de hecho se me cayó una venta. Ya estaban por reservar, no habían reservado todavía, si no me equivoco, o sí habían reservado,
pero después se cayó. Miren que puede pasar de que se caiga una reserva, pero me acuerdo que esa captación en realidad era un comprador que tenía un compañero mío, ¿no? Y me acuerdo de que yo, para tratar de conseguirle un departamento, uno lo que hace como agente inmobiliario, o suele hacer, es buscarle departamentos a los que quieren comprar, ¿no? Y me acuerdo que esta señora quería un departamento de otra inmobiliaria, y esa inmobiliaria no compartía comisión con nosotros. Y me acuerdo que yo hice como una jugada bastante sucia para tratar de conseguir al vendedor y pasar por encima de esta inmobiliaria. Y la verdad eso es algo que está súper mal, que no lo volvería a hacer y que me arrepentí muchísimo en el momento en que me di cuenta de lo grave que era. Y hoy me arrepiento mucho, pero bueno, también es cierto de que gracias a eso aprendí. Y, y a pesar de que yo soy grande o tengo conciencia de mis actos, es cierto también de que de parte de mi equipo no me cuidaron, ¿no? Es más, hasta me incentivaron un poco a que haga esta jugada, y eso sí es bastante triste, ¿no? Porque ellos, al ser las personas adultas encargadas de mis acciones, ellos sabían todo lo que yo hacía, ¿no? Y que no me hayan cuidado, eso sí me pone mal, ¿no? Y decir como que eso sí es un bajón, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Y algo que pasó muy importante en esta etapa de enero, febrero, fue que empecé a ver muchos videos de un inmobiliario de Buenos Aires que se llama Santiago Magnin. Y con Santiago Magnin aprendí que como trabajaba yo, como trabajaba mi inmobiliaria o la empresa donde trabajaba, era una cosa totalmente distinta a lo que se podía hacer y a lo que hacía este tipo en cuanto a profesionalismo, procesos, sistemas, un montón de cosas que hacen la diferencia totalmente. Y al ver eso, al ver esa diferencia de formas de trabajo, de ética, de procesos, de estandarización, de profesionalismo, yo me di cuenta de que era muy triste, porque yo estaba en un lugar súper amateur, como muy improvisado, y trataba de escaparme un poco y de hacer un poco la mía, lo cual en ese hacer la mía hacía muchas cosas que quizás no contaba, y como que se me iba mi tiempo en eso, y quizás quedaba como que no estaba haciendo lo que realmente me pedían desde la empresa, ¿no? Así que ya para la segunda mitad de febrero y principio de marzo fue mucho de hacer la mía, como les digo, siempre tratando de no descuidar lo que me pedían desde el trabajo, o al menos no tanto. Y bueno, obviamente esto mi jefe lo notó que yo estaba como no trabajando en base a sus estándares y no cumpliendo sus objetivos o los objetivos que me planteaba. Y como que se dio cuenta de que no estaba trabajando tan bien yo. Por lo que empezamos a tener un poco de reuniones más frecuentes con él, yo y él personalmente, hablando un poco de esto, ¿no? De cómo me sentía yo, de qué objetivos tenía, de qué pensaba y demás. Yo siempre a todo le decía que me sentía bien, de que quería seguir trabajando y todo, pero bueno, yo internamente también sabía que no me gustaba el hecho de cómo se trabajaba ahí en específico, ¿no? Así que llegó marzo, y habrá sido el 9 de marzo que me llama a su oficina y me dice, entre otras cosas, de que estaba trabajando mal, de que no estaba cumpliendo los resultados como se me planteaban, de que no estaba haciendo las cosas que tenía que hacer. Y entre las cosas que me dice una cosa que me quedó muy marcado, que es que me dice que era el peor del equipo. Me dice así: Leandro, hoy por hoy soy el peor del equipo. Y fue algo bastante fuerte, pero realmente no me dolió por dos factores, que es que primero que nada no me lo tomé personal, no sentí que me estaba atacando ni nada, sino que simplemente sabía que era una apreciación de él. Y lo segundo es que no compartía realmente con su pensamiento. Yo sabía que en el último tiempo realmente
era el que más se había esforzado y muchas de mis métricas, quizá no el último tiempo, pero a lo largo de los 4 meses que estuve, realmente en cuanto a métricas, se demostraba que era el que más se había esforzado, o al menos es lo que creo yo. El problema fue que ese esfuerzo, como bien les dije antes, yo ese esfuerzo no lo sentía reflejado en lo que realmente importa, que son las ventas, ¿no? El tema es que me dice esto y me da como un plan de reestandarización o de volver a empezar, como que él me planteaba como, bueno, haz estas cosas y te va a empezar a mejorar los resultados y demás. Yo dije, bueno, me habrá dado un plan X, no sé. Y cuando lo leí, eran cosas tan irreales, cosas que no hacía ni el jefe de la oficina, no lo hacía ni él, que eso no importa que lo haga él porque él tiene que estar enfocado en otras cosas. No lo hacía el líder de ventas, que se supone que es el encargado del equipo, no lo hacía el mejor vendedor, no lo hacía nadie. Eran como cosas a cumplir demasiado irreales que al fin y al cabo terminan frustrando al vendedor, ¿no? Porque si vos le decías al vendedor, salí y hablá con 100 personas en una semana, y es como, no se puede, realmente no se puede hacer esas cosas, es como, te termina frustrando. Y yo sé que él no los pone por nada, sino que los pone como, bueno, te pusiste para hacer 100, hiciste 55, bueno, está bien, algo como que si te ponías 30 hubiese hecho 30. Y sí, puede ser, pero para mí no funciona así. Yo creo que también eso fue algo bastante o sea, no, como que rompió bastante la relación mía con él. Es que era que yo no lo veía a él como líder, yo no le tomaba la palabra en ciertas cosas y para mí él no era autoridad. Me acuerdo muy claro cuando me llamó a la oficina y el jefe de la oficina me dijo, hoy por hoy hay 1000 ventas por mes en Tucumán, y como para motivarme me dijo como que, bueno, que merecía llevarme una al menos por mes y demás. Y yo me acuerdo que cuando él me dijo que había 1000 ventas por mes, yo no sabía el dato, pero sabía internamente de que no era así, porque tenía el dato de Buenos Aires y era imposible que estemos en esa comparación con Buenos Aires. Y cuando me dijo eso es como que esas cosas le hacen perder autoridad, porque está mintiendo, realmente él no sabía el dato tampoco, y mentir no realmente te hace perder autoridad. Entonces eran muchas cosas. También me acuerdo que, bueno, uno cuando es agente inmobiliario, ahora voy a empezar a contar como cosas al aire. Uno cuando es agente inmobiliario habla mucho por teléfono con compradores, con vendedores, y me acuerdo que él te pasaba contacto de compradores y eran todos malos, o sea, realmente nunca era gente dispuesta a comprar. Y yo entiendo que no vas a llamar y te van a decir, sí, quiero poner la plata y quiero comprar ya. Eso no pasa y es muy común que no pase. Es lo más probable que no pase, pero era mucho de llamar y decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan? ¿Consultaste por un departamento? Y que te digan, no, mira, sí, puede ser, no me acuerdo, decime. Y es como, realmente no es gente decidida a comprar. Y eso también tiene que ver un poco con la estrategia que tenía la empresa, que para mí es, no sé si seguirá usando la misma, pero para mí es muy mala, que es el subir videitos a Instagram y pautarlos, que, o sea, pagarle publicidad. Para mí eso es realmente paupérrimo, pero bueno, eso también sería como tema para otro video, porque me gustaría hablar también acerca de cómo se manejan las inmobiliarias en Tucumán. Y fueron muchas cosas como que me fueron desmotivando el hecho de trabajar ahí, y de trabajar ahí en la forma en la que se trabajaba ahí. Yo sentía que, como les digo, los resultados no dependían de mí, que los datos que me pasaban no eran buenos, y que encima, de parte del dueño, recibía un control. Es decir, el tipo te llamaba a su oficina y quería que vos llamés enfrente. No, mentira, miento. Lo que iba a decir es que el tipo te llamaba y te decía, ok, llamaste a este dato, ¿qué te dijo? Y vos le decías, no, mira, no me respondió. Y algo que me contestaba era como pasivo-agresivo, como diciendo, este no te respondió tampoco. Y era la verdad, o sea, realmente no me respondían. Yo los llamaba, no me respondía. Y vos, si no te contestan la llamada, mandás un mensaje. Y le mostraba que los llamaba y no me atendía, y me mandaba mensaje y me decía, bueno.
Y era como que yo también sentía que él como dueño, al hacer eso, él no tiene que estar enfocado su tiempo en controlar qué es lo que hacen sus agentes. Él debe confiar plenamente en sus agentes y en los números que le dan a final de mes, ¿no? Si al final de mes te dan que han llamado a 100 personas y 80 no le han contestado, lamentablemente tenés que confiar en esos números. Por más de que sean raros, por más de que sean preocupantes, para mí tenés que confiar, porque si no confías en tu equipo, no puedes construir nada realmente. Así que llegó marzo, como les digo, vuelvo, y un lunes me dijo eso de que era el peor del equipo. Y me acuerdo, el martes nació mi sobrinita, mi ahijada. Obviamente no fui a la oficina el martes. Él me dijo el lunes, quiero que vengas a la oficina. Y yo había dejado de ir un poco. Y encima antes, enero, diciembre, iba todos los días. Y encima era el que más se quedaba en la oficina porque me quedaba a comer, todo. Y me acuerdo que me diga que vaya más a la oficina. Fue como raro también, porque yo sabía que en la oficina él mismo y las demás personas que estaban ahí no promulgaban esa energía de ir a la oficina, ¿no? Me voy a levantar y así caminando un poco. Entonces como que yo le dejé de ver valor a ir a la oficina. Por eso también dejé de ir un poco. Cuestión es que me dice eso el lunes y el martes nace mi sobrinita. Claramente no iba a ir a trabajar ese día y no fui, ¿no? Y me acuerdo que el miércoles la podía visitar a mi hermanita ya, a mi hermana con su hija, ya la podía ir a visitar. Y me acuerdo que el miércoles yo tenía planeado ir a la oficina. Miren, ya sé esta última parte acá con el monumento de fondo. Yo tenía planeado ir a la oficina ese miércoles, pero tenía planeado como ir y decirle, che, mira, la verdad no me vengo sintiendo bien trabajando acá por esto, y me gustaría cambiarlo así y así, y como plantearle una nueva forma de trabajar, al menos para mí, porque yo realmente no me sentía bien y no me sentía cómodo trabajando ahí de la manera en la que se hacía. Cuestión es que yo fui a visitar a mi hermana y a la Giana, mi sobrinita, el miércoles a las 11 de la mañana habré ido y tenía planeado ir a la oficina después de comer. Cuestión es que cuando vuelvo a mi casa después de visitarla a las 12 del mediodía más o menos, me llega un mensaje, no, mentira, me llegó el mensaje antes de ir. Cuando me llega el mensaje me dice, hola Leandro, ¿cómo estás? No viniste a la oficina hoy, la verdad no vengas más porque prefiero rescindir el contrato, está todo bien, pero no vengas más porque no noto compromiso de tu parte. A lo cual yo respondí, muchas gracias, no pasa nada, está todo bien. Y no le dije que iba a ir porque no me pareció necesario y simplemente dije, ya está, listo. Y me acuerdo muy, muy claro que ese día que las visité a mi hermana con mi sobrinita y que me habían despedido, o sea, yo ya iba a renunciar también, entre comillas, tenía planeado dejar de trabajar, pero me acuerdo que ese día como que fue muy raro, ¿no? Porque lo sentía como muy personal. A mí me costó mucho tiempo conectar con mi familia y sentía que ese día había sido como un día clave en eso, y que me pase algo malo, entre comillas, en el trabajo fue como que algo como que no me importó o que no le tomé relevancia, y se sintió muy bien, la verdad, porque me acuerdo la noche de ese miércoles que me habían dicho que no vaya más a trabajar. Me acuerdo que me puse una película, estaba solo en mi casa, me puse una película, me comí algo rico solo, y ese día es como que estaba desempleado, ¿no? Y ya había dejado de trabajar y ya no iba a trabajar más. Y me acuerdo que estaba tan pero tan feliz, que me importó tan poco el hecho de que me haya dicho que era el peor del equipo, que me haya dicho que no venga más porque no sentía que estaba comprometido. Como que no me importó porque no puse mi valor como persona, no puse mi valor como laboral en juego, y nunca dudé de eso. Siempre confié de lo que hacía yo, de mi trabajo, de quién era yo, ¿no? Entonces nunca estuve como triste o frustrado desde las palabras de otro, ¿no?
siempre fue como algo interno, decir, che, yo puedo dar más. Y lo que crea otra persona no me cambió ni me va a cambiar, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que importa es realmente cómo se siente uno y cómo se proyecta uno y las cosas que hace uno para uno mismo, ¿no? Entonces, nunca dejes que alguien te diga que sos malo, nunca dejes que te digan que sos el peor, aparte cero tacto para decirlo, menos 1000 puntos de liderazgo, pero bueno, no pasa nada. Y así que esa fue mi experiencia trabajando como agente inmobiliario, mi primera experiencia laboral seria quizás, no lo sé, pero bastante lindo la verdad. Aprendí mucho realmente y me quedo con eso, ¿no? Que descubrí un mundo totalmente nuevo para mí, que no conocía cómo funcionaba. Hoy conozco mucho, sé mucho acerca de cómo funciona y eso también me lleva a ser quien soy hoy, que hoy al rubro inmobiliario lo veo desde un lado, ok, es algo que funciona mal, que mueve mucha plata y que hay un negocio en el medio, ¿no? Y hoy lo pienso desde ese lado. Ya van a ver a qué me refiero, ya si me siguen, si están al tanto de lo que subo, se van a ir enterando a qué me refiero con todo esto. Pero se puede hacer mucho negocio en el rubro inmobiliario y haber aprendido eso creo que es lo más valioso. También obviamente muchas cosas del volumen de la plata que se mueve, de la cantidad de la gente con la que te encontrás con gente obviamente que tiene plata, que tiene patrimonio, que yo genuinamente y realmente es gente con la que no tengo o no suelo tener cercanía o no suelo encontrarme porque realmente no es gente de mi círculo, perdón. Entonces como que encontrarme con eso también fue bastante lindo, así que no mucho más. Esa fue mi experiencia trabajando como agente inmobiliario de Tucumán a los 19 años, una experiencia muy linda que me encantó vivirla. Agradezco muchísimo, a pesar de que le tiré un par de palitos, la verdad estoy muy agradecido con el dueño de la inmobiliaria que me aceptó, yo siendo un pendejo que quizás se podría decir que no tenía nada que aportar más que mis ganas. Entonces, nada, muy agradecido. La verdad me quedaron un par de cosas por contar, pero bueno, es como que era difícil meter todo. Traté de meter lo más importante y espero que les haya gustado. Y síganme, suscríbanse, primer video. Vamos a ver qué sale de esto y no mucho más. Me despido acá con el monumento. Chao, chao.